Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Briseida Paredes y Andrew Villeda. Y con ustedes hoy vamos a hablar de qué ondas con la diversidad religiosa en El Salvador. Y para ello pues tenemos a un gran invitado, a un, pues por así decirlo, colega y compañero, Joel Escobar. Joel Escobar, hablámonos un poquito de vos. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y nos ven. Por si Un acaso. saludo a todos los que nos ven. Como ya dijo Andrew, soy Joel Escobar. Soy estudiante de cuarto año de la licenciatura en Historia y también soy miembro y fundador de RECIFRE, la Red Centroamericana y Caribeña de Investigadores del Fenómeno Religioso. Así es, por eso es que lo trajimos para hablar de este tema y se preguntarán ¿por qué? Pues el 31 de octubre, si no me equivoco, se celebra, ¿verdad?, el Día de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Así es. Y también el 31 de octubre, pues vamos a hablar un poquito de eso, un poquito adelante, sobre lo que va a ser Lutero, pues la separación de la Iglesia católica, por así decirlo, bueno, la separación en sí. Pero antes vamos a hablar un poquito de esa herencia religiosa que tenemos desde la conquista, porque para la mayoría de personas es como que ahora hay diversidad religiosa en nuestro país, pero no saben cómo fue ese proceso. Así. Porque lo que siempre hablamos acá en el podcast es el proceso. Todo es un proceso. O sea, la historia no es fecha o un hecho que surge de la noche a la mañana. Todo es un proceso, todo es un porqué, todo se da por algo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Primero, la herencia que nos dejan los españoles, que es netamente católica. En su mayoría. Y vemos las iglesias, bueno, en mi caso, yo siempre voy a algún pueblito. Lo que primero que busco es la iglesia y entrar y ver el atrio y ver todo eso. A veces es bonito porque son iglesias que datan desde la época del colonial. Entonces vemos que nuestro país es característica esa, pues en la mayoría de los países hispanoamericanos. Pero ¿qué pasa? El 31 de octubre, como ya lo mencioné, de 1517 pasa algo y se dan las reformas de Martín Lutero. Bri, no sé si quieres leer un poquito sobre... Claro. Justo como mencionaba Andrew, es en la víspera del Día de Todos los Santos, el 31 de octubre de 1517, que Martín Lutero, profesor de estudios bíblicos de la recién fundada Universidad de Wittenberg, en Alemania, anuncia un desacuerdo y disputa sobre las indulgencias basándose en los argumentos de sus 95 tesis. Imagínense eso. Pensando que eran altamente académicos y modernizados en el tono. Las noticias de ellas, o sea, de que estuvieran estas 95 tesis que Lutero propuso, fueron la papa caliente de la semana en toda Europa, porque se hablaba de eso. Se hablaba solo de eso. Era el hot take de la semana. Y justamente a los 15 días, las universidades y los centros religiosos eran los que estaban más emocionados y entusiasmados. Porque, bueno, era un monje que acababa de sacar 95 tesis argumentando cosas muy diferentes, al menos para la época, de las que se venían hablando siglos, claro, décadas. A romper con eso. A romper el paradigma casi. Claro, y que quizás para aclarar un poco, porque cuando mencionamos 95 tesis, todos pensamos que son un montón de páginas. Que son literalmente 95 tesis. Las tesis que encontramos en la biblioteca con 200 páginas y que fueron pegadas en la iglesia. En las paredes. Se cae la puerta. Se cae, no puede entrar la feligresía. Son 95 reformas, ¿verdad? Claro, o sea, eran postulados. Un postulado. Eran postulados, sí. Entonces él lo hace porque pues no estaba contento con lo que estaba pasando en ese entonces, con lo que se venía dando en lo que sería la iglesia, en su entorno religioso. Y pues, bueno, ya entendiendo que nuestro país es netamente con una herencia de índole católica, pero que en 1517 se da una ruptura, obviamente eso va a llegar a América.
No exactamente en 1517, sino que se va dando un proceso y todo eso. Pero tenemos que de 1500 a 1800, toda la época que ya hemos hablado de la colonia, de la independencia, bla, 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 va a ser netamente nuestro país católico. Es ya para mediados de 1800, creo. No, es la última década. La última década. XIX. Ya cuando se empieza a formar el Estado, ¿verdad? La Propiamente. República. Exacto. Es donde se da una reforma y ahí sí ya nos dicen... Creo que el punto de partida para esto es tener presente que, bueno, nosotros en nuestros procesos de formación en la carrera lo hemos visto, nuestros docentes nos lo han enseñado, todo este proceso de consolidación del Estado, ¿verdad? Que inicia en 1871 con la llegada del mariscal Santiago González y que así se inicia todo este proceso, esta segunda oleada liberal, que no se va a establecer en su totalidad, digamos, o no se va a consolidar, o cómo lo podemos ver en papel, ¿verdad? Ya de forma legal va a ser hasta la Constitución de 1886, en el que su artículo número 12 dice lo siguiente: se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que la trazada por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Entonces, esto, la Constitución, en el proceso, ¿verdad?, de consolidación del Estado, va a ser la Constitución cuando ya abiertamente en su artículo 12 va a establecer el libre ejercicio de todas las religiones en el Estado de El Salvador. Ya como hasta nuestros días, ¿verdad? Que... Claro. Y que esto va a generar también mucho conflicto, claro, con la Iglesia Católica. Es como Claramente. romper lo que hacía Lutero en sus días, romper con lo establecido y va a generar polémica. Creo que lo mismo pasó con esta Constitución en muchos ámbitos, ¿verdad? Entonces, el religioso no se debe ignorar. Ahora, Joel, contanos un poquito de quiénes y cómo son los que llegan al país a dar cumplimiento a este artículo de un país ya libre, en así decirlo, de poder ejercer. Sí. Bueno, con respecto a eso, creo que no fue algo tan temprano que se dio, aunque ya estábamos en los últimos años del siglo, pero no fue hasta 1892, para dar este dato, en octubre, que la Sociedad Bíblica Americana comenzó, que ya estaba operando desde mediados del siglo XIX, a centrar sus ojos en la región centroamericana. Entonces, bueno, en ese proceso ellos escogen a 2 colportores, que cualquiera se preguntará qué es un colportor. Eso te iba a decir. Colportores. Colportor. Colportores. Se puede trabar la lengua. Pero uno se preguntará, los amigos que nos están viendo se preguntarán qué es lo que hacía o qué era un colportor. Bueno, no sé si alguno de nosotros, de los que está acá, en algún momento de los años que tenemos de estar en la universidad o en otros espacios, hemos visto personas que están regalando libritos azules. Sí. Sí, que tienen hasta como estantes donde tienen también panfletos. Pero ellos son los testigos de Jehová. A veces hay personas que están, y yo recuerdo gente afuera de la universidad, que estaban con cajitas y tenían unos libros azules. Sí, dando, de hecho yo tengo uno de esos. Nuevo Testamento. Yo tengo uno. Exacto. Entonces, sin saberlo. Claro. Tengan cuidado, no lo vayan a confundir con el pasaporte si van a viajar, porque se parece. Son similares, pero es más grueso el librito. Así es. Que... Entonces, para que tengamos esa imagen fresca y pensemos un poco desde la cotidianidad de lo que podía ocurrir en 1892, el colportor hacía básicamente esto. O sea, entregar Biblias. Repartirlas. Esa era la función del colportor y el fin de la Sociedad Bíblica Americana. Su objetivo era pues alcanzar a muchas más personas, ¿verdad?, para que se convirtieran a la fe cristiana. Eso era lo que ocurría, eso fue lo primero. Creo que una figura fundamental dentro de ese proceso fue un italiano que a sus 13 años se fue para Uruguay
Francisco Pensotti. Él se convierte en Uruguay, se forma, es un pastor metodista y posteriormente él comienza a viajar. Hay estudios, por ejemplo, en Perú respecto a su papel, que él trabajaba para la Sociedad Bíblica Americana haciendo esto. Y él fue uno de los primeros que vino al país. No vino a ejercer la función propiamente para establecer una iglesia, pero su función, digamos, estaba ya intrínseca ahí, ¿verdad? El hecho de compartir Biblias, difundirlo. De predicar la palabra. Exacto. De buscar que por medio de la Biblia, de la palabra, las personas empezaran a como ir poco a poco introduciéndose. Exacto. Pero es posterior a esto, digamos, después de 1892, que se crea la Sociedad Bíblica, que se elige, más bien, en la Sociedad Bíblica Americana, que ya para 1893, en febrero, entre el 11 o 12, ya viene a territorio salvadoreño, acá. Y nos encontramos en un contexto de reformismo. Sí. Esto va a traer muchas disputas entre la Iglesia Católica con el Estado, precisamente por eso, ¿verdad? Se vinculaba mucho lo protestante con la francmasonería, porque era el Estado quien estaba ahora garantizando el libre ejercicio de las religiones. Pero después de Pensotti, que era el colportor, después tenemos ya por primera vez en 1896 la llegada de la primer misión oficial ya de una organización a El Salvador, a establecer una iglesia, a establecer una misión. Y el elegido para eso fue Samuel Purdy, que fue el primer misionero oficial enviado al país para ejercer esa función de establecer una iglesia en El Salvador. Que cabe mencionar de que la misión centroamericana, que su fin también como tal era, como su nombre lo dice, ser una misión para Centroamérica, era eso, alcanzar a la gente de Centroamérica. Y así es como viene la primera misión. Posterior a eso, de forma muy tardía, los registros que se tienen es la llegada de Lemuel Bender, que fue en 1910 la llegada de la misión bautista a El Salvador. Okay. Entonces ellos serían como los primeros. Bueno, no podemos decir en un corto tiempo porque pasaron algunos añitos para eso, pero así fue llegando poco a poco. Esto. Quizás algo que nosotros en nuestro quehacer no podemos decir no existió otra persona, porque ahorita solo partimos de las fuentes y de lo que la historiografía, la bibliografía nos ha permitido acercarnos. Sin embargo, creo que en nuestra labor como historiadores es un reto poder ir rastreando. Pudieron haber otras personas, otros misioneros que vinieron al país y que todavía no conocemos porque no hemos encontrado las fuentes que nos permitan identificar quiénes han sido. Sí, sí. Y bueno, que siempre se habla que en el país no tenemos la costumbre de guardar muchas veces las fuentes. Las quema o las bota porque son papeles viejos, ¿para qué los vamos a guardar? Sí, como historiadores es bien difícil ese trabajo, pero se hace. En este caso, ya que mencionabas que fue algo que se dio, digamos que por periodos de tiempo, o que eran en realidad personas, por ejemplo, con los colportores, ¿cómo fueron estos recibidos acá en nuestro país? Por ejemplo, los estudios que se han mencionado, en el caso hay un estudio que se hizo en el Perú sobre Francisco Pensotti, que él estuvo en Perú haciendo lo mismo, repartiendo Biblias. Hubo persecución en el sentido de que habían diferencia de ideas, posturas, partiendo de que después de, como decía Andrew al principio, o sea, después de la reforma, el cisma que se dio dentro de la Iglesia católica, hay todo un proceso, una serie de reformas que van a ir que no van a ir en consonancias con la Iglesia católica. Entonces, esas disidencias que van a existir dentro de la Iglesia católica van a mantener. De hecho, la palabra protestante que nace propiamente en la Iglesia católica no es algo muy bonito, sino simplemente es una forma negativa de llamar a ¿Crees que sería peyorativo?
Sí. Sí, porque era este tipo de idea de como el pagano, como el usar la palabra pagano. No que signifiquen lo mismo, porque no significan lo mismo, pero sí es este uso como con una mala sensación de, es que esa persona es protestante. Entonces, obviamente es algo negativo porque sus creencias, o no necesariamente sus creencias, sino que es una forma diferente. Porque algunas reformas de Lutero no es que atacaran a la iglesia como tal, según tengo entendido. Era más bien proponer una forma diferente Exacto. con respecto a estas que ya tenía pues la iglesia y que venía predicando desde años atrás. Claro, claro. Y bueno, creo también de que estos episodios no son episodios que bueno, terminó el siglo XIX y eso quedó ahí. No. O sea, estamos hablando de que la hegemonía que tenía la Iglesia Católica se rompe con la llegada de esta segunda ola liberal y comienza un proceso en que nuestros territorios, lo voy a decir de esta forma, se convierten en un espacio de disputas. Sí. ¿En qué sentido? En que estamos hablando de que entran dentro del juego, por decirlo así, otros actores sociales, políticos en nuestras sociedades, que son las iglesias de tradición protestante o que son de corte protestante. Y eso se va a seguir dando. Cualquiera diría, no, eso de que el pastor el sacerdote tuvo un conflicto con los protestantes o reunió a sus feligreses y atacaron a un grupo de protestantes. Es como eso está muy aislado allá, ¿no? Entramos al siglo XX y ocurre todavía lo mismo. Incluso fuentes oficiales, ya a mediados del siglo XX, donde hay denuncias por parte de sacerdotes puestas en el Ministerio de Gobernación o enviadas al gobernador, donde se dice de que quieren de que cierren las iglesias porque son evangélicos, lo llaman de esta forma o se mencionan en las fuentes los temblorosos, ¿verdad? Que quizás para adentrarnos un poco a que veamos un ejemplo en torno a esto, personalmente yo trabajo el tema del pentecostalismo, el movimiento pentecostal en El Salvador, que es un movimiento que nace en Estados Unidos, principalmente en iglesias afroamericanas, con pastores afroamericanos. Hay una ruptura dentro de ese proceso en Estados Unidos. En 1906 hay lo que se llama el famoso avivamiento de la calle de Azusa Street. Y a partir de eso hay todo un proceso de consolidación de lo pentecostal en Estados Unidos y que posteriormente nos llega a nosotros. Pero cuando nos referimos a lo pentecostal, ¿qué es? Si retomamos las raíces bíblicas, lo pentecostal hace referencia al día de Pentecostés, que se habla en el libro de Hechos, donde se dan varios elementos característicos de lo pentecostal. Uno sería el hablar en lenguas, el tema de la predicación, pero también se añaden otras cuestiones como el don de sanidad. Se promueve mucho el don de sanidad, el hablar en lenguas, y eso es lo característico de lo pentecostal. Esos son los elementos característicos dentro de lo pentecostal, y que al Salvador vamos a tener registros de la primera llegada del primer pastor pentecostal, que fue en 1911. 1911 fue la llegada del primer pastor pentecostal, que se llamaba Amos Bradley. Amos Bradley ya venía desarrollando un trabajo en Guatemala y posteriormente viene acá. Y desde 1911 en adelante, no es hasta 1927 que comenzamos a tener noticias de qué es lo que está pasando en El Salvador con todo este movimiento pentecostal. O sea, estamos hablando que de 1911 a 1927 tenemos un periodo de alrededor de 15 años, un poquito más, 15, 16 años, en el que no encontrábamos noticias respecto a esto. O sea, ¿no hay documentos, no hay fuentes o no se hablan? Hasta el momento, las fuentes para decir qué está pasando después de la llegada de Amos Bradley, digamos, no hemos
rastreado, todavía Ajá. no se han encontrado las fuentes que nos permitan entender qué está pasando con ese movimiento pentecostal en El Salvador. Donde lo podemos ver un poco más claro es a partir de 1927. Es como si no hubiera un registro de los años previos. Claro, y no es que no exista, de hecho creo que ahí entra un poco la labor que tenemos que Ajá. desarrollar como investigadores, porque a partir de 1927 se llama el Evangelio Pentecostal, que son publicaciones seriadas que se dan en Estados Unidos, que es una revista de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos, que las Asambleas de Dios se fundan en 1914. Y después de la fundación de las Asambleas de Dios en 1914, ya se empiezan a encontrar los primeros registros de los pastores adscritos o misioneros adscritos a las Asambleas de Dios, y encontramos los primeros registros de presencia de misioneros en Nicaragua. Pero ya a partir de 1930 vamos a comenzar a tener registros de la misión que se está desarrollando en El Salvador. En 1927 encontramos la visita de un enviado oficial para corroborar si era cierto de que aquí había un movimiento pentecostal y que habían personas que querían organizarse a través de las asambleas de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Él viene y corrobora eso. ¿Qué es lo interesante? A partir de ahí, casualmente, aunque fue en Nicaragua donde se empezó, digamos, a tener presencia por esos misioneros que se inscribieron a las asambleas de Dios, donde comienza a tener más fuerza, o digamos, se comienza a robustecer más la misión pentecostal de las asambleas de Dios, fue en El Salvador. Wow. O sea, por ahí es algo que se está desarrollando, un tema que estoy desarrollando, pero es ahí que se da esto. O sea que, como la pregunta decía, el recibimiento y la aceptación por parte de los salvadoreños es como un poquito más... Para este enviado oficial, digamos que las condiciones Ajá. en las que nos encontrábamos, tenemos que profundizar mucho más en qué es lo que está ocurriendo, pero cuando viene este enviado oficial, él constata y dice: yo me encontré a gente deseosa de aprender. En El Salvador. O sea, en parece El ser más Salvador. positiva Ajá. la respuesta. Claro, entonces debemos también ver el proceso histórico que Claro. se está desarrollando desde 1911, Claro. que es lo que estaba pasando en Nicaragua, y ahí plantear la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que si antes ya había presencia institucional con misioneros adscritos en otros países de Centroamérica, cómo es que en El Salvador, que llegan de forma más tardía, Hay mayores. se logra robustecer mucho más que en otros? Y las fuentes poco a poco nos están remitiendo a tratar de darle respuesta a esa pregunta. Y sería bueno comparar lo que decís, por ejemplo, lo que está pasando, el contexto histórico, porque si no mal recuerdo, del 1911, por ahí toda esa fecha es cuando Estados Unidos quiere invadir Nicaragua, y obviamente no va a ser bien recibido una persona estadounidense en la sociedad nicaragüense. Entonces, también por ahí ver qué está pasando. Sería un buen subtema de investigación por ver esa diferencia, porque aquí sí son bien... ¿Cuáles son los elementos Ajá, que claro. hacen que se vuelva? Porque es bastante increíble pensar que iniciaron en un espacio, por ejemplo, Nicaragua. No le fue tan bien, pero luego en El Salvador les fue mejor de lo que esperaban, posiblemente incluso ellos, Y más más adelante. tardío. Y más tardío, ajá. porque Exacto. son bastantes años de diferencia. Sí. Y con respecto a lo que me decís, digamos, cuando ellos vienen y de hecho no es que empiezan las cosas de cero, ya hay un trabajo hecho y Ya eso es como- empezaron. exacto, Ya hay una base en la que pueden trabajar ellos. de estas personas independientes que vinieron y lo hicieron. Pero, por ejemplo, lo que me decías, ¿qué ocurre cuando ellos vienen? Aquí tengo un fragmento de una fuente de 1933, donde, que es una carta que escribe el primer misionero oficial que envía ya a las asambleas de Dios en 1930, Ralph Darby Williams, que él ya venía de hacer un trabajo de México y ya tenía una larga experiencia trabajando con... Y él dice en una parte: hace apenas 2 años fuimos objeto en 2 ocasiones de un feroz ataque de una turba de varios centenares en la concurrida plaza de este mismo pueblo, mientras celebrábamos servicios evangélicos al aire libre. También eran muchos los que hacían la procesión extra con la gran imagen de la Virgen, para limpiar la ciudad de la contaminación del evangelio.
como se le dio a entender al pueblo. Wow. Entonces, Eso es aquí. eso es acá. De hecho, es en Quezaltepec. El autor, porque las cartas que ellos enviaban a Estados Unidos, donde hacían reportes, en la revista había una sección donde publicaban las cartas que enviaban los misioneros. Y era una sección de misiones. Ajá. Tenían una editorial en Estados Unidos y esto lo hacían para captar fondos y enviar fondos, recursos económicos a los misioneros que estaban acá. Entonces, esto es lo que ocurría. Por eso es que mencionaba de que nuestros territorios se convierten en un territorio de disputa. Ah, Por claro. ejemplo, Un campo de batalla. estamos en el finales del siglo XIX y ocurría eso. Nos encontramos en 1933 y ocurría ocurre eso. eso. Y entre 1945, 44 Vuelve a encontramos ocurrir. otra vez denuncias. Entonces, quizás en la actualidad no nos encontramos que está ocurriendo eso, es decir, en las noticias de que un sacerdote y un pastor evangélico se pelearon o armaron pero una turba. Yo sí recuerdo de esos problemas porque no sé si en la colonia siempre pasaba que los evangélicos acá pasaban sacerdotes, no sé qué, muchas veces se daba. Yo sí recuerdo haber escuchado sobre ¿Pero eran más encontronazos. por los así decirlo. feligreses o era como, por ejemplo, con propiamente No, los sacerdotes? un sacerdote, ¿Los sí, sacerdotes? un sacerdote en contra yo tampoco creo que poco lo he visto, igual que, como dice él, poco lo he visto en el sentido de que sea algo muy grande, o sea, que sea una disputa que haya llegado a punto de se están dando duro los dos padres. Lo que sí creo así. que Creo que es muy poco se común. da un poquito, bueno, en los tiempos yo estaba pequeño cuando escuchaba todo eso, como mi mamá siempre fue evangélica, pero lo que sí creo que se da, y hasta la fecha, es el tirarse. O sea, en la forma prédica, ajá, así como o discreta. Ajá, o cuando está la misa ahí, ¿verdad? Muchas veces hasta lo hacen irónicamente, es decir, y nuestros hermanitos que se han separado, o nuestros hermanitos acá, hasta la fecha se dan esos comentarios. Entonces es como que ellos también creen en Dios, pero ellos creen de otra manera. O sea, sí, a veces se tiran, pues por así decirlo. Creo que lo llamaríamos, como dice la chaviza, se hacen las tiradas. Tienen una tiradora, una tiradera. Se están funando entre ellos. Cabal. Pero igual creo que es bastante importante mencionar que este tipo de situaciones para aquel entonces quizás eran algo más del común. No, o sea, y eran más eso de extremas. pasar la imagen de la Virgen, a mí me parece que hoy en día uno se quedaría como tieso a media plaza si ve a una señora que de la nada empieza a moverse con una imagen de la Virgen, como a querer espantar a un prójimo que está tratando de ser como los colportores y darte o sea, creo que es algo bien increíble imaginarlo y como que te puede hacer hasta gracia la situación, porque es como tú al día siguiente la señora subida en TikTok. Pero es para el contexto, o sea, era un tiempo donde era mucho más y común, creo que más violento. quizás. Claro, Ajá. claro. Incluso o sea, creo que es fundamental entender o investigar, hacer investigación de lo religioso. Primero porque somos una sociedad que transitó de lo católico y ahora podemos decir de que ya no predomina lo católico. No. Y que sea lo evangélico. Tiempo que, de hecho, estaba revisando, porque creo que siempre se hace una encuesta como anual, no sabría si es anual o si es cada 6 meses, que se hace para poder ver como qué religión predomina. Y justamente en estos últimos años, la UCA, creo que es una de las que, para citar una de las fuentes, la UCA ha hecho varios estudios sobre la religiosidad aquí en nuestro país y he visto que hace poco la religión católica bajó bastante. O sea, en comparación con las estadísticas que manejaban ellos años anteriores, es bastante increíble hasta en ese sentido de juela. Sí, ha sido bastante gente como la que ha bajado. O incluso cómo se han ido poniendo casi que en el mismo tablero las dos religiones y a la vez también las personas que obviamente pues ya no profesan ninguna religión, que también ahora son bastante más de las que antes estaban. Sí. Bueno, ¿cómo crees que impactó eso? La llegada, ¿crees que impactó en lo social o en lo cultural? ¿Hubo algún tipo de cambio? En las tradiciones que tenemos. Fíjate que por ejemplo, como estos procesos en nuestra historiografía
el abordaje de lo religioso y estos temas no ha sido tan difundido. Creo que algunos solo porque nos conocemos y logramos hablar y es como bueno. Y nos ponemos a platicar enfrente de un par de cámaras sí. y lo comunicamos. Y tratamos de hacerlo viral, ¿verdad? Ojalá que sí. A compartir. Creo que en comparación a cómo se han desarrollado las investigaciones de los procesos religiosos, no ha sido tan robustecido como puede ser México, ¿verdad? Que tiene una larga data y una producción historiográfica de lo religioso. Sin embargo, hay elementos interesantes que van a ser un poco más visibles durante la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, ya comenzamos a tener otras tradiciones protestantes. Por ejemplo, en 1930 ya había arribado a El Salvador la Iglesia Episcopal Anglicana. También en 1955 ya teníamos presencia de la Iglesia Luterana que había entrado por el oriente del país, aquí por Pasaquina, pero no es hasta 1977 que ya se establece propiamente la Iglesia Luterana como una institución, ¿verdad?, religiosa en El Salvador, y que con todos los procesos que comienzan a ocurrir durante la segunda mitad del siglo XX, vamos a tener hechos fundamentales que fueron un hito. Vamos a tener la Revolución Cubana. Claro. Sí, cierto. Vamos a tener ya para 1962 todos los procesos de renovación dentro de la Iglesia Católica. Y esto va a marcar un precedente porque la Iglesia Católica se comienza a abrir, a tener otras lecturas de cuál es el quehacer de ellos como una institución en la sociedad, ¿sí? Y a partir de esto se va a desarrollar algo que va a ser el ecumenismo, que básicamente lo que busca el ecumenismo es la unidad entre todos los creyentes, o sea, los evangélicos. No confundamos como el ecumenismo con la interreligiosidad, o sea, las relaciones interreligiosas. Es diferente. Porque esas son las relaciones más a nivel institucional, ¿verdad? Con otras religiones. No. Y el ecumenismo es más cercano, ¿verdad? Busca la unidad de los creyentes, de los cristianos, los que creen en el Dios judeo-cristiano. Entonces, a partir de aquí vamos a encontrar procesos o vamos a dilucidar algunas fuentes que nos permiten ver de que en este proceso de renovación y de participación de la Iglesia Católica no solo va a estar la Iglesia Católica, sino van a estar la Iglesia Protestante, la Iglesia evangélica, que no se conoce tanto como las iglesias de tradición histórica. Son un poquito más reservados las iglesias evangélicas. Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos la participación de las iglesias bautistas. Hay una iglesia que jugó un papel muy importante durante el conflicto armado, que fue la Iglesia Bautista Emmanuel. Tuve la oportunidad de estar en el archivo del SIDAI y en ese momento me encontré con fuentes muy interesantes. Por ejemplo, iniciando el conflicto armado en 1984, la Asociación Bautista Salvadoreña publica un comunicado donde denuncian el secuestro del pastor Miguel Tomás Castro García. Y en la narración dicen de que estando aquí en San Jacinto, entre la intersección de la calle México y la avenida Cuba, un carro particular se atravesó y secuestró al pastor. Eso fue un 28 de octubre de 1984 y 2 días después fue liberado. Entonces, y también pues por los mismos procesos que he ido desarrollando, porque tampoco podemos decir mucho por respeto hubieron muchas personas que fueron perseguidos políticos por ser miembro de la iglesia, pero también estaba escrito, por ejemplo, dentro de la iglesia habían maestros que eran parte de Andes 21 de junio, entonces y que fueron víctimas, mártires de la guerra para estas iglesias, claro, por el trabajo que ellos desarrollaban. Sí. Pero también algo donde podemos ver y que es importante y muy fundamental fue el trabajo que desarrolló Segundo Montes, las investigaciones de Segundo Montes.
en una de sus investigaciones, Segundo Montes hace una recopilación de las organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas que estaban trabajando, apoyando a la población. Y dentro de las organizaciones religiosas nos encontramos a la Iglesia Bautista Emmanuel, nos encontramos a la Iglesia Luterana, representación de la Iglesia Católica, que estaba más abocada al diálogo ecuménico y que trabajaba en coordinación con estas organizaciones, y desarrollaban un trabajo de ayuda humanitaria. Wow. Por ejemplo, la Iglesia Bautista Emmanuel trabajaba con niños huérfanos, huérfanos a causa del conflicto. Entonces hay todo un trabajo que las iglesias comenzaron a desarrollar y que es importante y fundamental, uno, que se ha visibilizado, porque creo que cuando pensamos en el conflicto armado, nosotros pensamos en función de, bueno, la renovación católica, ¿verdad? Los concilios que se dieron durante la década de los 60 y las comunidades eclesiales de base, que claro que jugaron un papel fundamental. Sí. Sin embargo, hay otros actores sociales que son y políticos, olvidados. Claro, que son olvidados y que estuvieron ahí. Sí. O sea, pongámonos en el contexto del conflicto armado, que iglesias se organicen para llevar víveres a Guatajiagua. Lugares afectados. Pues, afectados por el conflicto, ¿verdad? Desplazados, personas que fueron desplazadas, desplazamientos forzados. Entonces, y ellos, el simple hecho de apoyar a la persona del campo, ya había un tema de una etiqueta que... Claro, persecución la iban a tener. Exacto. Sí. Mal vistos iban a ser. Entonces, sí hubo una participación. Creo que estos ejemplos nos ayudan a tener un poco más presente el hecho de que hay otros actores sociales y que en este caso la iglesia evangélica y la iglesia protestante también jugó un papel y que son actores sociales que tienen que visibilizarse. Sí. Sin contar también, y creo que no hay que olvidar, el tema del papel de la mujer. Sí. El tema del papel de la mujer dentro de la iglesia. Quizás solo para poder poner eso sobre la mesa, el papel de las mujeres, las esposas de estos misioneros, fue un papel fundamental, en el sentido de que muchas de ellas trabajaban con niños. Entonces, si nos remontamos un poquito al trabajo de Olga Vázquez, ¿verdad? Y historia de las mujeres, la importancia de la mujer como educadora. Sí. Si nosotros tomamos este planteamiento de Olga Vázquez, que su estudio lo enfoca en el siglo XIX, todavía cuando vemos cómo trabajan estas misiones, las mujeres van a jugar un papel importante en la educación, ¿verdad? De estos niños. Y posteriormente en las misiones como Asambleas de Dios, también van a jugar un papel fundamental las mujeres dentro de. Pero volvemos a lo mismo, de que lastimosamente son actores sociales muy importantes que jugaron un papel fundamental, pero que a veces no se ven. Están invisibilizados. O que ni se sabe, porque al menos yo, la verdad es que cuando se menciona el tema de religión con respecto al conflicto armado, creo que muy poco se menciona aparte de la Iglesia Católica. Aparte de los que conocemos como por ejemplo la misión de los jesuitas o la misión incluso propiamente de Monseñor Romero, que creo que es uno de los principales que siempre se suele abarcar, pero es poco lo que vemos de otras organizaciones, de otras asociaciones religiosas que también aportaron, porque en este sentido al menos me imagino que era muy grande el hecho de que tuvieran que ir a otras partes muy lejos de donde ellos se encontraban residiendo, o el hecho de que fueran perseguidos por eso, es bien increíble, porque es poco lo que se sabe, dejando de lado pues el hecho de quiénes hicieron esto. Es como, ver quiénes aportaron a la situación, quiénes empezaron como a ayudar. Y el tema de la mujer me parece muy increíble, la verdad. También siento que es algo que poco se habla, porque muchas veces olvidamos que hay mujeres que también trabajaron bastante para poder apoyar y aportar en misiones que no necesariamente veían
como cierta preferencia de, ay, es que como son ellos, como son hombres, vamos a dejar que solo ellos hagan las cosas, porque no era así, o sea, era algo de colaboración, era algo donde no eran solo los hombres, sino que también eran las mujeres, eran todos, eran una comunidad, porque es ese trabajo de comunidad, creo yo, que mayormente se destaca. Claro, claro. Creo que, bueno, en estos momentos no podemos compartir alguna fotografía, pero sí Ya vamos a ver ahí con producción. sí, ¿qué podríamos hacer? Porque es interesante. Para que puedan ver, Exacto. ilustrarse. Sí, un poco ver cómo hay fotografía en la que hay mujer. Hay mujeres. Sí. Hay muchas mujeres y también hay niños. O sea, también para el contexto. Pensemos eso, para el contexto, el hecho de que las mujeres también sean unas participantes activas y no pasivas. Ujú. Exacto. Exacto. Por ejemplo, en temas de formación con escatología, en Instituto Bíblico, tengo una fotografía, que la fotografía dice 1932. Y ya aparecen mujeres en el listado. Hay más hombres, pero sí aparecen dos mujeres. Entonces, no podemos decir, bueno, porque son dos mujeres, pues no nos dice mucho, ¿no? Pero sí son importantes. Dice porque mucho. estaban ahí. Porque formaban parte oficial, o sea, estaban Exacto. escritas, Ujú. porque es muy diferente cuando, no sé, por ejemplo, te encontrás una foto mucho más vieja y ves a una mujer, pero no aparece, no hay registro de quién era esa Ujú. mujer, o sea, no es que la borren porque está en la foto, pero no sabes más, no podés decir, sé quién es ella, porque no, Claro. aparte de la imagen que ya tenés, no tenés la información directa que Claro. sería propiamente pues poner su nombre, porque eso es un reconocimiento muy grande. Claro. Y más para los años. Y más para los años. Lastimosamente para el grupo de fotografías que tengo, que se me facilitaron por un proyecto que se desarrolló hace ya varios años, en donde Asambleas de Dios hizo una solicitud para digitalizar y crear un museo. De hecho, hay un museo en Santa Ana sobre la historia de las Asambleas de Dios. Y bueno, ahí fueron muy amables de ilustrarme con las fotografías que ellos tienen. Muchas de esas fotografías las prestaron para que fueran digitalizadas. Lastimosamente no tenían escrito nombres Oh. y solo está el frente. De algunas sí se pueden identificar algunos nombres. Grupos de mujeres que solo son identificadas como las Martas, Guau. que hacen referencia a Marta y que su trabajo era el de apoyar dentro del Instituto Bíblico en la cocina. Qué bonito. Entonces, se puede hacer mucho más Sí. con esas fuentes porque visibilizan a actores sociales que lastimosamente han sido olvidados. Sí. Hay trabajo. ¿Cómo? No me recuerdo quién. La doctora Xiomara creo que siempre nos dice, hay trabajo, historiadores, hay trabajo. Futuros historiadores, hay trabajo que hacer ahí. Sí, siempre lo menciona. Y bueno, para ir concluyendo, pues vemos que es importante este tipo de temas en la historia de nuestro país, no solo como dejarlo allí o porque internacionalmente pasó esto y que ya de la Iglesia Católica se separa Lutero y fin, y de repente ahora en el 2024 ya tenemos tantas iglesias y todo, no, sino que es importante ver ese proceso que se va dando, cómo se va dando, y importante también ver eso, el contexto histórico que está pasando en la región y específicamente en el país, y cómo es que se va dando poco a poco hasta llegar a nuestros días. Pues creo que sí nos has ilustrado bastante. Muchísimo. Creo que el tema para muchos es bien como, para muchos científicos sociales, el hecho de la religión es como que, no me voy a meter ahí, pero es parte de, Es escabroso, o sea, parte de nosotros los historiadores meternos en todo lo que podamos, o sea, y abarcamos bastantes temas, y uno de esos pues la religión, y esto da fe del trabajo del historiador. Nos ayudamos de todas las ciencias para abarcar un tema e investigarlo. Imagínate lo que has logrado, hasta ir a un museo y decir que hay un museo acerca de... Sí, porque creo que eso es algo que poco se conoce, o sea, el hecho de que no es verdad que los historiadores nos guiamos mucho de las fuentes, pero incluso si las fuentes están como incompletas, o sea, igual se puede trabajar. Es un trabajo más difícil, sí, pero es un trabajo bastante, creo que fortuito, o sea, todo lo que nos acabas de ilustrar, o sea, yo genuinamente estoy muy sorprendida. Yo vine a aprender tanto como nuestros Todos los días se aprende. Oye, sí, como nuestros oyentes. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Esto fue ¿Qué ondas con la historia? ¿Qué ondas con la diversidad de las religiones en nuestro país? Los invitamos, como siempre, a que nos sigan, a que nos den like, ¿verdad? A que nos compartan en las redes sociales, Instagram, Facebook y en TikTok. También recuerden revisar las redes sociales de la radio Yesues. Y bueno, antes de terminar, no olviden que... Quien no conoce su historia está condenado a no conocer a su santo.